Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. A las personas que nos siguen en Facebook, un saludo. Y vamos a comenzar el estudio de este día. Si me acompañan, por favor, al libro de los Hechos, capítulo número 2. Estamos hablando acerca de varios principios que la primera iglesia siguió de parte de Dios. Y son las que de alguna manera también han de servir para aquellos que quieran tomar la decisión de caminar con el Señor, de caminar con Cristo. Creo que la semana anterior Dios habló a nuestras vidas. Algunos sentimos como un terremoto que pasó sobre nosotros por la palabra que oíamos de nuestro pastor. Esperemos que hoy Dios nos siga hablando, ¿verdad? Y que dispongamos nuestros corazones. El versículo número 42, hermanos. Entonces el tema es la primera iglesia. La iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Dice el verso número 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De quién se está refiriendo, hermanos, este texto? Se está refiriendo a aquellas personas que la Escritura dice que fueron llamados, Dios les habló y ellos atendieron al llamado de Dios en el sentido de que ellos obedecieron a la voz de Dios. Y creo que ese mismo sentir ha de estar siempre presente en nuestras vidas. Algo natural podemos decir que hay en la iglesia o en aquellos que han sido llamados y que son salvos y que perseveran ya en el camino. La semana pasada entendíamos varias verdades. Nuestro hermano decía, no es suficiente pasar o tener años aquí, asistiendo a cualquier lugar. No es suficiente eso. No es suficiente conocer de la Biblia. No es suficiente eso. Es necesario poder escudriñar la palabra y poder esa palabra instruirnos, esa palabra llevarnos a una madurez espiritual. También se nos hablaba del principio de que el Señor o tú y yo, si somos salvos, estamos perseverando en la comunión con Dios primeramente y en el estudio de la palabra. Es algo natural en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido cambiada su vida por la predicación del Evangelio. El verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Se añadieron. Y estas 3,000 personas, aparte de las 120 que ya estaban caminando en la doctrina del Señor Jesucristo, dice, perseveraban, verso número 42. Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces podemos iniciar hoy preguntándonos o haciéndonos una gran pregunta. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es la doctrina, hermanos? Doctrina tiene la idea en la palabra griega de enseñanza. Ese es, por así decir, el significado o algo enseñado. Repito, doctrina quiere decir enseñanza o algo enseñado.
¿Y cómo podemos darle más sentido? Bueno, Dios dejó de alguna manera un conjunto de enseñanzas que los discípulos, que los apóstoles, que en este caso Juan en el primer evangelio, en el evangelio de Juan, él comienza a decir lo que ellos habían visto. Y en la primera carta, en el primer capítulo, también empieza diciendo lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos, lo que ellos mismos habían testificado. Dice, esto hablamos. Entonces, por así decirlo, no tuvieron un manual, no tuvieron una recopilación, por así decir, en ese entonces, de una serie de libros nuevos. Recordamos que en la introducción que nos compartía nuestro hermano decía que, por así decir, Lucas comienza a recabar toda esa información de la vida de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, para transmitirla. Y que en el inicio, en el principio, todavía las cartas apostólicas no estaban circulando entre las iglesias. En todo el libro de los Hechos no se nos habla de ninguna de las enseñanzas o se menciona alguna de las cartas apostólicas todavía. Entonces Dios comienza a traer, ¿sí?, a enseñar a través, o Dios sigue el ministerio en la vida de los apóstoles. ¿Y qué empezaron a enseñar? Lo que ellos habían oído, lo que ellos habían escuchado. Podemos decir entonces también que doctrina es un conjunto de normas, enseñanzas, mandamientos que rigen de alguna manera la iglesia. Repito, entonces podemos decir que doctrina, podemos decir también que es un conjunto de normas y enseñanzas, repito, y mandamientos que rigen a la iglesia. La iglesia no se conduce por su propio pie, la iglesia no se conduce por la sabiduría de un hombre. Ese hombre, en este caso, nuestros pastores están sujetos a una autoridad. Esa autoridad, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y su máxima autoridad en la tierra es la palabra de Dios. Hoy tenemos nosotros el gran privilegio, número uno, de ser llamados hijos de Dios. Decía el pastor eso mismo la semana pasada. Qué gran privilegio tiene usted y yo de haber sido llamado hijo de Dios, de haber sido perdonado de sus pecados. ¿Sabe algo? Los ángeles anhelan ver la obra de salvación. Eso dice Pedro. Tal vez ahorita revisemos ese texto. Los ángeles desean ver la gran obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de muchas personas que han sido llamadas y otras que van a ser llamadas. Los ángeles anhelan ver eso y no lo ven. Son seres limitados por cuanto son creación de Dios, pero usted y yo tenemos el gran privilegio hoy de haber sido llamados hijos de Dios. Entonces, el perseverar en la doctrina, perseverar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, debería de ser un privilegio entonces, y debería de ser algo normal en la vida de aquel que ha sido salvo. Es anormal cuando alguien no está perseverando continuamente en esta, como yo decía, serie de enseñanzas que se salen de las sanas palabras de Dios, en este caso, de la sana doctrina, que viven otra religión tal vez, u otra doctrina que no es la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, era algo normal. Y eso lo decía el hermano también la semana anterior. Es algo normal que en aquel que ha sido perdonado de sus pecados,
así como Dios le impulsa a perseverar en la salvación, así también el Espíritu Santo impulsa a las personas a perseverar en la doctrina. Es algo natural, es algo normal, debería o debe ser algo normal en nosotros, el desear perseverar. Era una iglesia, hermanos, que crecía en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que crecía, es decir, maduraba. La semana anterior también decía nuestro hermano, uno de los puntos, que aquel que persevera en la salvación madura en su vida espiritual. De hecho, la doctrina es el objetivo, llevar a una madurez espiritual a los creyentes. Repito, que la doctrina, uno de los propósitos es llevar a la madurez, al desarrollo de cada uno de los creyentes, hermanos. Es uno de los propósitos que Dios tiene. Dios quiere edificar espiritualmente a los creyentes y Dios quiere capacitar también a los creyentes. No sé si usted se dé cuenta, pero la Biblia es un libro tan rico en conocimiento, en sabiduría, que a veces no le hallamos tal vez sabor, no le hallamos tal vez el gusto, que no estamos apegados al estudio de la palabra de Dios. Ok, fíjate, algo que sucedió en el principio, en este caso en la primera iglesia de la que estamos hablando, es que la enseñanza fue pasada de voz en voz, por así decir. O sea, en el principio comenzaron a pasar esto de voz en voz. Uno escuchó la palabra, fue enseñado, instruido, y ese mismo, hace 8 días también nos hablaba el hermano, que la fe, alguien que va madurando, quiere llevar a otros también a la madurez. Empieza a entender cuál es el propósito de la palabra de Dios. Salvar a todos, salvar a este mundo. Pedro dice, huid de esta perversa generación. No solo lo dijo para aquellos 3,000, lo dice también para nosotros y para aquellos que han de oír también a través de nuestros labios. Que huyan de esa perversa generación. Entonces, decíamos, te estoy diciendo, Dios quiere capacitar, Dios quiere instruir, Dios quiere instruir. Y si nosotros no le damos entonces el peso debido a la doctrina, o no estamos perseverando en las palabras, en las palabras de Dios, tal vez estemos siguiendo una doctrina errónea. Y si en el principio se fue pasando el mensaje o la doctrina de voz en voz, de persona a persona, más adelante quiero decirte, otros comenzaron a escribir, como es el caso de Lucas, hermanos. Como es el caso de Lucas. Él nos escribe y nos redacta lo que él investigó. Y hermanos, él profundizó. Él indagó a fondo las cosas, cómo fueron, dice Lucas. Él investigó a fondo cómo fueron las cosas, cómo sucedieron las cosas. Y las escribe para nuestra instrucción, hermanos. A ver si vamos entendiendo. Que no se nos vaya a ir de la mente el principio o la definición de doctrina, hermanos. ¿Es algo, una enseñanza? ¿Es enseñanza? ¿O es algo que ya ha sido enseñado de parte de los apóstoles? Nosotros hoy seguimos la doctrina de los apóstoles. De hecho, todavía estamos
leemos a Mateo, por ejemplo, leemos al apóstol Juan, leemos al apóstol Pablo, a Santiago y a varios de los apóstoles, hermanos. Hoy tenemos sus cartas y en ellas principalmente arrojan mucha doctrina, mucha enseñanza. Ellos ponen el fundamento, por así decir, de la enseñanza cristiana. Y ellos quieren que en base a eso que ha sido enseñado, porque ellos oyeron y recibieron de Dios la instrucción, hoy quiere que nosotros también sigamos esas enseñanzas. Sin ellas, la iglesia no podrá dirigirse correctamente, no podrá madurar. La iglesia no carecerá de dirección, hermanos. Sin la doctrina de los apóstoles, carecerá de dirección. Es necesario que tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios, porque a partir de ahí entonces, nuestra vida, si oímos bien a Dios, si oímos y entendemos la doctrina de los apóstoles, perseveraremos. Si es que en verdad hemos amado a Dios, si es que en verdad hemos sido perdonados, si es que en verdad estamos caminando, podemos decir en otras palabras, en salvación, también perseveraremos en esta doctrina. También podemos decir que doctrinas son los fundamentos de enseñanza, de doctrina para la vida cristiana. Amadas personas, estamos hoy debajo de un techo. Este techo tiene unos fundamentos, tiene unas bases. Si solo fuesen puros ladrillos, ya hace tiempo que esto hubiera colapsado. Tiene fundamentos. Tu cuerpo tiene un sistema óseo, tiene huesos. Sin esos huesos, sin nervios, etcétera, nuestro cuerpo no se mantendría en pie. La vida cristiana, sin las enseñanzas apostólicas, también carecerían de sentido. También carecerían de razón de ser. Entonces, en base a los mandamientos o mandamientos del Señor, los apóstoles se dedicaban continuamente a la enseñanza, hermanos. Si notamos algo, es que los apóstoles se dedicaban continuamente a la enseñanza a los hermanos. Es algo natural y te puedo decir algo. Es la responsabilidad que tiene, por así decir, el liderazgo. Es, por así decir, la responsabilidad que tiene el liderazgo. Nuestros hermanos, los que nos dirigen, los que nos instruyen, son los encargados, porque hubieron encargados en el Nuevo Testamento. Nos habla muy bien las cartas, por ejemplo, de Tito y Timoteo, de que Dios puso a personas, Dios instituyó a ancianos en las diferentes iglesias para ayudar en el soporte de la iglesia, hermanos, en la instrucción, en la enseñanza. Con esto quiero decir también que entonces el discípulo desea y busca la enseñanza también. Repito, no solamente es la responsabilidad de los pastores el poder capacitar y poder enseñar y dedicarse a la enseñanza de manera continua a los cristianos, sino hay una responsabilidad, por así decir, mutua, que nos lleva también a desear oír las sanas palabras de Dios o la sana doctrina. Es algo natural, nuestra vida y nuestra alma, el Espíritu Santo nos lleva a buscar más de Dios. La enseñanza formaba parte de las
reuniones de los primeros cristianos. No solamente se juntaban, más adelante vamos a ver, para poder partir el pan, sino para ser instruidos principalmente, hermanos. Para ser instruidos. Un hombre de Dios dijo que si pasa un día en el que tú no entiendes nada acerca de la enseñanza, habrás perdido el tiempo entonces. Si usted viene hoy y sale sin, no fue instruido, no recibió una palabra para su vida, como que usted perdió el tiempo entonces, en ese tiempo. Hemos perdido el tiempo. Entonces, los discípulos se dedicaron a enseñar. No cabe duda que aquellos primeros momentos, te decía yo, no circulaba ningún escrito apostólico todavía, pero la tradición, por así decir, oral, formaba parte esencial del culto, de las reuniones cristianas. Hay una serie de películas para niños que se llama Los Guardahistorias. Algo similar, te quiero decir, si alguien ha visto esa serie. Pero era algo similar, que en todas las reuniones, todos los cultos que tenían, lo normal era que se predicaba, se hablaba, se compartía de manera oral. No se leían tal vez las cartas. Y sin embargo, hasta aquí en del capítulo 2 que llevamos de Hechos, sin embargo, vemos que los discípulos, vemos que los apóstoles, hasta aquí Lucas, por ejemplo, ha citado una decena o más de textos del Antiguo Testamento. Es decir, no eran las propias palabras de los discípulos, de los apóstoles, no era su propia enseñanza. Ellos reforzaban aún la enseñanza con palabras, versículos, si así le podemos llamar, no habían versículos todavía, del Antiguo Testamento. Citaban palabras de algún profeta. Entonces ellos tomaban esa enseñanza y la compartían. La enseñaban continuamente. La iglesia entonces era alimentada por la doctrina y la exposición de las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Este ministerio estaba en manos de los apóstoles. Estaba en manos de los apóstoles. Les adelanto, y estaremos iniciando con temas de discipulado. Yo digo que no pasa de estas 4 semanas. Estaremos iniciando con temas de discipulado los días miércoles en nuestras reuniones. Necesitamos ser instruidos. Necesitamos tener firmes los fundamentos, hermanos. Necesitamos refuerzos en esos fundamentos. Hay algunos hermanos que están pagando tal vez algún curso teológico porque desean también reforzar su fe. Echan mano de herramientas. Hay necesidad de ser instruidos. Yo no sé si tú tengas la necesidad de ser instruido, pero te digo una cosa, este mundo necesita ser instruido por Dios. El mundo. ¿Y qué crees? Los cristianos necesitan, creo, más. Necesitan ser instruidos con respecto a la educación de los hijos, a la instrucción de los hijos, a la crianza piadosa de los hijos. La iglesia necesita ser instruida con respecto a la vida matrimonial. Los matrimonios cristianos necesitan consejería matrimonial, enseñanzas de acuerdo a su necesidad. Los matrimonios cristianos también tienen necesidad, necesitan ser instruidos.
Los hijos necesitan ser instruidos con respecto a la vida cristiana. Los jóvenes necesitan ser instruidos con respecto, dependiendo a su edad, en su vida cristiana. Ellos necesitan también tener bases firmes, sólidas, con respecto al cristianismo. Los jóvenes necesitan y tienen necesidad de ser instruidos también. Nuestros hijos pequeños tienen necesidad de oír de Dios y de que nosotros pongamos los fundamentos para que ellos puedan caminar, andar por esa vida que Dios quiere. Y al respecto hay un montón de mandamientos, ¿cierto? ¿Alguno que le venga a la mente rápidamente? Digo, respecto a los hijos, por ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre, exacto. Es un mandamiento para los hijos. Hay un montón de mandamientos que necesitamos ir compartiéndolos. La iglesia necesita ser instruida, ser enseñada. No es suficiente, decía el pastor la semana anterior, solo leer la Biblia. Para nuestros hijos no es suficiente ya solo estar hablándoles de Sansón y de David y Goliat. Ellos necesitan ser instruidos con temas, otros temas que puedan ayudar a su fe también. O sea, ya no es suficiente eso. Yo no sé si tú te conformas con solo venir los domingos y es suficiente, para ti es eso todo. Necesitamos de manera continua estar siendo instruidos. Esa responsabilidad cayó primeramente en los apóstoles. Ellos fueron obedientes. Dice 2 de Timoteo, te decía yo que fue encomendado ese ministerio a los discípulos, a los apóstoles. Lo que has oído, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, fíjate, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo había escuchado al apóstol Pablo. Él de viva voz había oído al apóstol Pablo y deseaba algo, que eso que él había oído fuera transmitido fielmente por gente fiel. Esto encarga, dice el texto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Había necesidad de instruir, había necesidad de ser instruido también. Había una grande necesidad. Yo no sé cómo le hacen a aquellos que de repente les perdemos de vista y no los vemos. No sé si están siguiendo la transmisión, yo no sé de qué manera, por quién están siendo instruidos, por quién están siendo enseñados. Puedo decirte que en el YouTube hay un sinfín de doctrinas y con un solo clic tú puedes acceder a mucha información, claro, a muchas enseñanzas. Algunas desviadas, otras muy bíblicas. Y yo no sé por quién están siendo instruidos. Si deseas que tu alma sea instruida, si deseas de todo tu corazón crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, el Señor no dejó, hermanos, la enseñanza y lo que debía enseñarse, ahí se va. El Señor Jesucristo no dejó
por así decir, al arbitrio lo que se habría de compartir. No lo dejó así nada más, ahí se va. Dio instrucciones claras y lo mostró como una prioridad también, que los discípulos y los apóstoles enseñaran a otros, enseñándoles, dice la Escritura. Y ellos se dieron a la tarea de enseñar a otros, de compartir a otros. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. No puedes tú caminar o estar así como que siempre ser un cristiano dominguero. Tú necesitas, por así decir, instruir a otros, discipular a otros. Algunos estamos tal vez batallando siempre lo mismo. Otros tal vez ya están trabajando con otras personas. Era una también de las responsabilidades que hablaba nuestro hermano la semana anterior, acerca de hacernos aún responsables de instruir a alguien, de presentar el Evangelio. Y puedo decirte que el principio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, las primeras enseñanzas de nuestro Señor, es que el mundo necesitaba arrepentirse de sus pecados. Esa tarea no solo la dejó a los apóstoles, la dejó a los discípulos también. Y en el libro de los Hechos vemos a varios hermanos que no eran apóstoles, que eran discípulos, comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Esteban no era un apóstol, pero se paró ante un público para hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, presentar exactamente aquello que ellos habían atestiguado, que habían oído, que habían sido enseñados, de la manera en la que habían sido enseñados. Él comenzó a hablar a las personas. ¿Tú recuerdas a otra persona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? ¿Algún otro discípulo? Tengo en la mente a dos. Esteban es otro discípulo, exactamente. Se dio a la tarea de compartir su fe. Ellos solamente oyeron y comenzaron a hablar. O sea, hoy lo tenemos más fácil, si ustedes lo ven así. No solo de oídas, hoy tenemos la Biblia impresa. Tenemos la palabra de Dios impresa, hermanos. O sea, tenemos una herramienta poderosa para poder anunciar la palabra de Dios, el mensaje. No sé cuántos estemos echando mano de esto. Cuando tienes un problema, yo no sé qué texto te tomas para decir, Señor, tú has dicho esto, y yo creo de ti esto. En esta dificultad que estoy atravesando, yo sé que tú vas a ayudarme, porque tú has hablado en esta palabra, que tu mano, etcétera, hermanos. Hay un sinfín de textos en la Escritura. Alguien que tiene una mayor madurez, creo yo, se toma de la palabra, de los textos bíblicos, no de los dichos de la gente. Entonces, hermanos, ¿cuánta necesidad hay, de hecho, de que la iglesia sea instruida? Hay mucha necesidad. Yo no sé si tu alma tiene necesidad. ¿Crees que tu alma tiene necesidad? No sé cuántos estén atravesando por problemas serios que no pueden y no le ven salida y no piden ayuda. Porque tal vez piensas que no hay una palabra de dirección para tu problema en la Biblia.
¿Crees que no hay una dirección clara, precisa para la dificultad que tienes, el problema que tienes, y echas mano de la sabiduría de este mundo? Estamos a tus órdenes. Si deseas que vayamos a tu casa, nada más me dices, con gusto te visitamos. Necesitamos ser instruidos. Yo espero que usted despierte y no se conforme con ser un cristiano de domingo. Así no se madura. No es suficiente. No quiero decir que sea inútil, no es suficiente. Necesitamos ser instruidos más en nuestra vida cristiana. Esto tiene que ver con, de alguna manera, entonces decía yo, instruir. La palabra doctrina es instruir, enseñar. Encontraba una definición también que quiere decir como amaestrar. O sea, formarlos, tener una formación. La persona necesita una formación en su vida cristiana. No puede estar caminando o yendo como a la deriva. Como dice el apóstol, que nos dejemos mover por todo viento de doctrina. No podemos estar así. Necesitamos ser enseñados firmemente y claramente. Debe de haber esa necesidad grande y profunda en nuestras vidas. En Primera de Pedro, te decía yo, si me acompañas a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los discípulos se dedicaron a enseñar a las personas, a instruirles, a mostrarles. Dice verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Quiénes profetizaron? Los profetas. Inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amados hermanos, los profetas, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, dice aquí, inquirieron, indagaron con diligencia acerca de esta salvación, la que nos ha sido predicada, la que nos ha sido anunciada, la que hemos abrazado y hemos alcanzado, hermanos. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, desde el Antiguo Testamento, o sea, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de él, de ellos, tras ellos. Verso 12, a esto se les reveló, que no para sí mismos, es decir, no era para ellos, para los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Y quiénes quiénes nos predicaron el Evangelio? Los apóstoles. Los apóstoles. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Creo que los ángeles escuchan que en la tierra se predica el Evangelio y se habla acerca de la salvación
que viene de parte de Dios, de esa gracia que nos ha sido dada. Y dice, aún anhelan verlo. Y cuando nos dice que los profetas escudriñaron, pues ellos escudriñaron, los profetas en el Antiguo Testamento, acerca de la salvación. Yo no dudo que los profetas deseaban esa salvación para su vida. Ellos deseaban ver a Cristo crucificado, de los padecimientos, de reconocerlo como su Salvador y como su Señor, el Señor de sus vidas. Lo anhelaban. ¿Y qué crees? No era para ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos. Y si estos hombres en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, que indagaban, buscaban, profundizaban. Amados hermanos, tenemos el Nuevo Testamento. La tenemos fácil. ¿Cuánta instrucción hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuánta doctrina hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuánta enseñanza hay, si es que hemos sido salvos, para entender que Dios ha hecho la obra de redención? Y si Dios ha hecho su obra de redención, de salvación, de regeneración, si he nacido de nuevo, o sea, puedo ver cuánto amor ha tenido Dios para conmigo. ¿Por qué varios están dándose de golpes en la pared y dicen, creo que no soy salvo, creo que sí soy salvo, creo que no he sido perdonado, creo que sí, ya Dios me perdonó? O sea, tienes el Nuevo Testamento, tienes las cartas apostólicas. ¿Sabes por qué a veces vivimos en problemados? Nuestra vida no madura, nuestra alma no madura, porque no escudriñamos la palabra. No amamos la palabra, porque estamos viéndonos tal vez a sí mismos. La iglesia primitiva, si así le podemos llamar, no solamente se dedicó a alcanzar a nuevos conversos, a ganar nuevos conversos, se dedicó más a discipular a las personas. Se dedicó a discipular a las personas, la iglesia en el Nuevo Testamento. Los discípulos, los apóstoles, se dedicaron de lleno a instruir a los nuevos conversos, a edificar a la iglesia, hermanos. La pregunta es necesario? ¿Es necesario seguir oyendo la palabra? ¿Es necesario ir a una reunión de discipulado? Los que venimos del prediscipulado, vamos a entrar al discipulado. Varios vamos a entrar al discipulado. Pero si no has pasado, por así decir, el ABC del Evangelio, de la doctrina de Cristo, vas a tener que volver al prediscipulado. Si no hemos entendido las primeras enseñanzas, y si no las estamos viviendo también, no las estamos poniendo en práctica, nos quedaremos ahí. Y aunque nos eches a la SEP, ¿por qué no te pasamos de grado? O sea, simplemente vas a quedarte ahí estancado. No por falta de comprensión, sino por falta de compromiso contigo. O sea, si no hay compromiso en tu vida, no puede haber madurez en ti. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos cumplir la condición de Dios. Queremos que Dios me bendiga,
pero no quiero amar a Dios y no quiero hacer su voluntad. No puede ser. No puede ser, no puede haber bendición sin compromiso. No puede haber bendición sin compromiso, hermanos. Los apóstoles dieron su vida por este mensaje, hermanos, por el evangelio. Dieron su vida para que nos fuese anunciado el evangelio. Entonces no podemos menospreciar el evangelio. Los apóstoles se dedicaron principalmente a la proclamación pública de Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. Los apóstoles se dedicaron a proclamar a Cristo crucificado. En todas las cartas apostólicas se dedicaron, hermanos, a predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo exaltado por Dios, el Padre. Es nuestro trabajo, hermanos. Es la gran comisión que tenemos como discípulos. Y también, hermanos, los discípulos, los apóstoles se dedicaron a la enseñanza de los creyentes, reunidos en grupos grandes, algunos pequeños. Más adelante vemos, dice que en las plazas, en las casas, se reunían, se congregaban, hermanos. Se congregaban. Era necesario, hermanos, ser instruidos. Es necesario que retomemos el discipulado. Lo necesitamos en nuestras vidas, hermanos, como iglesia. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Necesitamos ser padres, ya no niños, fluctuantes. Necesitamos madurar, llegar a la juventud y llegar a ser padres. Necesitamos madurar. No podemos seguir como niños fluctuantes, decía yo, hermanos. No podemos seguir igual. Entonces los discípulos se dedicaron a esto. ¿Qué propósitos, por así decir, entonces tiene Dios con perseverar? O el hecho de que tú perseveres en la doctrina de los apóstoles. El propósito, hermanos, primero es ser una iglesia que refleje la verdad de Dios. O sea, Dios ha diseñado estas reuniones. Dios quiere que nos congreguemos de tal manera que manda que nos congreguemos. No sé si has visto ese mandamiento. ¿Lo has visto? ¿Alguien no ha visto el mandamiento de que te congregues? ¿No, hermana? ¿Sí ya lo vio? Ok. ¿Alguien no ha visto el mandamiento? Y tiene varios propósitos. El hecho de que nos congreguemos. Tiene propósitos buenos. Número 1, ser edificado, ser instruido. La gente se reunía para ser instruida. Buscaba la instrucción, era algo natural. Repito, buscaban ser instruidos. Buscaban ser enseñados constantemente. Se reunían constantemente, continuamente. Cuando hablamos de que perseveraban, se dedicaban a algo asiduo, hermanos, algo constante, continuo. Entendamos esto. Cuando dice la Escritura que perseveraban, ellos eran constantes. De manera continua buscaban el estar juntos. Qué bendición es cuando una iglesia se reúne tan solo para convivir juntos.
Es de gran bendición. Y dice la Escritura que los profetas indagaron acerca de la gracia, acerca de la salvación. Y uno de ellos escribió, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición. Y luego al final, ¿qué dice? Vida eterna. No solo vida, vida eterna, hermanos. Hablando de la salvación. Qué bendición es hablar con algún hermano, alguna hermana. De sus labios fluyen bendición. Hay palabras de edificación para cada uno. Se desea estar juntos. Ellos, hermanos, dice que se juntaban con alegría y sencillez de corazón. Vamos a verlo más adelante. Disfrutaban la comunión, la reunión. El compañerismo lo disfrutaban. Era un deseo de su corazón el estar juntos. Entonces, para los hermanos viajeros, de verdad, hagan lo posible por reunirse, congregarse, disfrutar de la compañía de los hermanos. Me preocupa cuando apenas va dando el último campanazo y ya tienes un pie afuera. Me preocupa, no sé qué hay en tu corazón. Y no disfrutas de la compañía y de la bendición de tus hermanos. Ellos necesitan que tú los bendigas. Y necesitas tú bendecirlos. Hay necesidad. Es un deseo natural. Repito, natural. Es algo normal en la iglesia perseverante. En esta iglesia de los Hechos era algo natural. Entonces, que ellos querían estar, hermanos, en esas reuniones. Podemos decir también que era una iglesia comprometida con la doctrina para el crecimiento y salud de la persona. Era un compromiso que tenía la persona. Estaba comprometida. Eran personas comprometidas, hermanos. Y más adelante lo puedes ver, corrobora lo que te digo en los versículos siguientes. Era gente bien comprometida, hermanos. O sea, metía al hombro con todo. Quería servir. Quería apoyar. Y estas 4 características, por así decir, que del que habla este texto, ninguna está desconectada, hermanos. Están bien unidas. Están bien unidas, hermanos. Estaban comprometidos como iglesia en perseverar en la doctrina. Estaban comprometidos. Había necesidad en ellos. Había necesidad y por lo tanto, hermanos, había un deseo, un compromiso. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar, hermanos. También Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, verso 2, que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Había un compromiso. Había un compromiso, deseaban ellos.
No era una imposición. Y eso tenemos que entenderlo. Porque si tú crees que te están imponiendo el que te reúnas con tus hermanos, el que perseveres en la salvación, el que busques a Dios, el que perseveres en la comunión y en la lectura, estudio de la palabra de Dios, y crees que es una imposición, dudo que tu vida esté siendo fundada en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que tu fe está siendo fundada en otra cosa. Has hecho un fundamento, has hecho una religión de ti mismo, pero no es la doctrina de los apóstoles. No es la doctrina de los apóstoles, hermanos. Ellos buscaban, deseaban, anhelaban fervientemente. ¿Qué más? ¿Qué implica? Hermanos, implica que tenemos la responsabilidad de anunciar o de predicar la palabra. Ellos comenzaron, hermanos, a predicar y enseñar de esta manera. Ellos comenzaron a anunciar las buenas nuevas a la gente. Comenzaron a discipular a otras personas. Vemos a Felipe que llega a Samaria, un hombre, un discípulo en la primera iglesia, uno de los discípulos, llega a Samaria y por así decir se funda una iglesia ahí, de la que hablaba nuestro hermano, donde estaba Simón el mago, un hombre que aparentemente había abrazado el evangelio, la doctrina de Dios, pero en su corazón estaba errado. Entendió el principio, escuchó, y de hacer discípulos. ¿De quién lo escuchó? De Dios, de Jesucristo. Y si no lo escuchó directamente del Señor Jesucristo, lo oyó de los apóstoles. Entonces, tenemos la responsabilidad de anunciar o de predicar la palabra. Primera de Timoteo, dice, capítulo 4, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 11 dice, esto manda y enseña. Más adelante en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo a Timoteo, uno de los ancianos de la iglesia. En el capítulo 4, verso 16, aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos la responsabilidad como discípulos. Y en el versículo 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, etcétera. Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y somos como copartícipes de la salvación también de otras personas. Dios nos ha encomendado el Evangelio, nos ha encargado el Evangelio, hermanos, de anunciarlo, de compartirlo, de que tú seas su mensajero, su embajador. Dios te ha encargado esta comisión, hermano y hermana. Te ha encargado esta gran comisión. Como último punto,
Un cristiano que persevera en la doctrina de los apóstoles es alguien que ama la palabra, como los textos también que hemos citado lo muestran. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. Alguien que constantemente está estudiando, que está leyendo, que está siendo instruido por Dios a través de las Escrituras, está creciendo espiritualmente. Está siendo nutrida su alma. Y es algo natural, hermanos. Desea, anhela más de Dios. ¿Cómo lo ha de hacer? A través de la Escritura. Alguien que persevera es alguien que ama la palabra, las Escrituras. Ama las Escrituras, hermanos. La iglesia de hoy tal vez haga caso omiso a esto que te digo. Pero cuán necesario es para su edificación. Cuán necesaria es esto para su edificación. Y viene alguien y nos puede decir algunas palabras y mueve nuestra fe porque no está bien fundamentada. Hay cientos de doctrinas apoyadas en algunos textos bíblicos, predicada por personas de renombre, te puedo decir. Necesitamos ser instruidos de manera constante. Necesitamos amar las Escrituras. Necesitamos abrazarlas, hacerlas nuestras. Necesitamos aprender a instruir a nuestros hijos. Hay mucha necesidad de que aprendamos a instruir a nuestros hijos en el camino y la vida piadosa. Necesitamos como matrimonios vivir una vida cristiana, como dice las Escrituras. El varón tratando a su esposa como a vaso más frágil y la esposa sujetándose a su esposo, etc. Y las Escrituras tienen mucho que decirnos, enseñarnos, exhortarnos tal vez. No podemos nosotros vivir al ahí se va. Dios no dejó eso o las cosas así. Dios dio mandamientos precisos. El Señor dio mandamientos precisos. Si has leído Efesios, si has leído Colosenses, cuánta instrucción en la vida normal de la iglesia. Santiago leíamos nosotros hace algún tiempo. Estudiamos Santiago. Y no es un libro, no son libros que tienen mucha doctrina. Pareciera que no tienen mucha doctrina. Pero cuánta aplicación en la vida práctica y cotidiana. Cuánta aplicación, cuánta instrucción en la vida práctica de forma continua hay en estos libros. Necesitamos estudiarlos, están en el Nuevo Testamento. Necesitamos ser instruidos de manera constante. No podemos ser como el pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas, Dios le reclama a través del profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vayamos a ser destruidos también por falta de conocimiento. Quisiera que terminemos ahí, pero entonces uno de los propósitos de perseverar es amar las Escrituras, tenemos una responsabilidad al perseverar en la doctrina de anunciar y predicar la palabra o el evangelio. Estamos comprometidos o debemos de estar comprometidos en el crecimiento de nuestras vidas, de nuestras almas. Debe haber compromiso en la búsqueda y en la perseverancia con Dios.
Es necesario el congregarnos para ser enseñados. La iglesia perseveraba en esto de manera continua. La iglesia perseveraba. Y no podemos nosotros ser diferentes. Tu vida es tan problemada y no buscas a Dios. Vives en pecados, vives en incredulidades, vives batallando en pecados ocultos. No buscas ayuda a veces, no buscas instrucción. Es necesario. No ves salida a tu vida, a tus problemas. No encuentras el perdón de tus pecados. Y a veces no buscas ese apoyo espiritual de los que te instruyen, de aquellos que te disipulan. Necesitamos perseverar de esta manera también. Necesitamos buscar y ser humildes y decir, no puedo. Necesito ayuda, necesito apoyo. Vamos a terminar haciendo una oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por la doctrina que nos has dejado. En ningún momento quieres que seamos aquellos que llevan una vida fluctuante. Una vida de altos y bajos. Vemos claramente en tu palabra que quieres llevarnos a una madurez. Una vez que hemos sido salvos, quieres llevarnos a la madurez. Te rogamos nos instruyas, Señor. Te rogamos tengas misericordia. Te rogamos que seas paciente y que nos des entendimiento para hacer tu voluntad. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos esté influenciando a perseverar, Señor. Quita nuestra inconstancia, Señor. Quita la falta de interés. Pon el deseo fuerte en nosotros. Como dice el apóstol, Señor, que deseemos nosotros como niños recién nacidos la leche espiritual. Que deseemos ser instruidos, que haya deseo de ser enseñado por ti, Señor. Tú eres el maestro, tú eres el guía. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.